Número 9. Del Frente Nacional a la Apertura Democrática, 1958 a 1990. Considerado como un paso fundamental para restaurar la democracia, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez acordaron en Sitges la construcción de gobiernos conjuntos en el marco de un frente común conocido como Frente Nacional. Este experimento de gobierno tuvo una duración de 12 años durante los que se turnaron la presidencia de la República los partidos conservador y liberal, y en el que se garantizó la participación de ambos partidos en los gabinetes de gobierno, 1958 a 1974. En general, se trató de una secuencia administrativa con tintes modernizadores, entre los que se destaca el impulso de una reforma agraria, la ampliación de la base administrativa integrando líderes de la oposición, la creación de programas de vivienda urbana, la ampliación del sistema educativo, etc. De todas formas, aunque en un comienzo podría considerarse como la alternativa para cerrar los ciclos de violencia rural, en un contexto de Guerra Fría, triunfo de la Revolución cubana, radicalización de las juventudes comunistas, ataque de las guerrillas a policías y civiles, aumento de las acciones armadas del ejército con una desproporcionada violencia en zonas rurales y discursos incendiarios como los del senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, que defendía el derecho del Estado de retomar el territorio bajo el dominio de las repúblicas independientes, llevó a que no se pudiera superar la historia del conflicto y, por el contrario, se originaran nuevos grupos armados, tanto de izquierda como de derecha. Se destacan, de las guerrillas de izquierda, el ELN, FARC, EPL, sin embargo, también las hubo indigenistas como el Quintín Lamé, y un sinnúmero de organizaciones armadas barriales. Una década después, en 1974, entró en operación el M-19, una guerrilla urbana que, en sus inicios, estuvo integrada por jóvenes de clases medias y altas cercanos al populismo de Rojas Pinilla. En cuanto al Partido Comunista, si bien no reconoció la lucha armada como la vía para la revolución, tampoco tomó distancia y rechazó a las guerrillas, más cuando la respuesta institucional siempre fue violenta y negacionista de los problemas estructurales del país. Por otra parte, al Estado permitir e impulsar la persecución abierta de líderes sindicalistas, las guerrillas se convirtieron en la mejor alternativa de resistencia y la vía para una posible negociación, si no era la toma misma del poder por las armas. El problema de estas aspiraciones radicaba en que, tanto el precario apoyo de la base popular, como la respuesta del Estado y los privados a las extorsiones y el secuestro llevó a que la guerra se prolongara por varias décadas, esto sin contar con el financiamiento del narcotráfico. Justamente, en este contexto político apareció la marihuana principalmente después de 1968 y la cocaína. Entre los principales traficantes estuvo Carlos Leder, José Santa Cruz, Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes lograron permear al Estado y sus instituciones con dineros del narcotráfico, financiaron la acción armada de grupos criminales denominados autodefensas, trabajaron conjuntamente con el Estado fundando el paramilitarismo, e incluso lograron financiar campañas presidenciales como las de Ernesto Samper, 1994 a 1998, popularmente conocido por el Proceso 8000. Actualmente se investiga si también hubo financiación de otras campañas como la de Andrés Pastrana, 1998 a 2002. Número 10. Constitución, apertura económica y nuevos conflictos, 1991 a 2010. Terminado el Frente Nacional, en 1974, los avances habían sido pocos. Aunado a esto, la violencia en campos y ciudades se venía agudizando, en especial por la irrupción del narcotráfico como nuevo actor criminal que, en aras de garantizar el dominio territorial y poblacional, abrió un frente de guerra a las guerrillas, pero también a la prensa. Sin embargo, y como una paradoja de la historia nacional, se debe reconocer que las iniciativas de los últimos gobiernos del siglo XX llevaron a consolidar un nuevo acuerdo nacional que cristalizó en la Constitución de 1991. Podría decirse que el país entró en una nueva etapa en la que, mientras la Constitución y las leyes promovían la garantía de derechos tales como la vida, dignidad, propiedad, etc., los ciudadanos seguían en vilo. La agudización del conflicto armado con las guerrillas y la participación del narcotráfico y el paramilitarismo en la vida nacional, llevaron a que las primeras décadas de la Constitución fueran contrarias a lo que ésta buscaba. Aún así, los firmantes de los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas del M-19, EPL, Quintín Lamé, entre otras, mantuvieron su compromiso y lograron participar en política, tanto en lo electoral,
como integrando gabinetes ministeriales. Este fue el caso de Antonio Navarro Wolf, negociador del M-19 y posteriormente, ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria Trujillo, 1990 a 1994. Otros integrantes de esta guerrilla, como las otras que fueron nombradas, también ocuparon cargos de elección popular y hoy hacen parte de la política nacional, regional y local liderando procesos de distinta índole. Sin embargo, aunque se logró la paz con estos grupos, no ocurrió lo mismo con las FARC, el ELN, y otras guerrillas de menor impacto como la Oscar William Calvo, que operó en el eje cafetero. Por otra parte, como el narcotráfico seguía creciendo, la guerra abierta entre los carteles de la droga llevó el conflicto a la ciudad disputándose barrios y comunas entre guerrillas, carteles de la droga, fuerza pública y el paramilitarismo, un nuevo actor armado financiado por empresas privadas y personas naturales que operó conjuntamente con el ejército y la policía, como se pudo comprobar después de su desmovilización en el Acuerdo de Justicia y Paz, y los actuales avances en materia penal e investigativa que han liderado entidades privadas y la JEP. Número 11. El tiempo de las víctimas y la búsqueda de la paz. Aunque el tránsito del siglo XX al XXI ha estado cruzado por el escalamiento de la violencia, es importante reconocer que, a diferencia de las décadas anteriores, en este el centro de atención no ha sido los actores armados sino sus víctimas. Comprender la guerra desde esta perspectiva permitió avanzar en varios frentes antes no contemplados, tales como la desmovilización del paramilitarismo en el Acuerdo de Justicia y Paz, del cual se derivó no solo una suerte de acciones orientadas a reconocer la negligencia estatal para defender los derechos consagrados en la Constitución, sino también los efectos de la guerra en las poblaciones. Por ello, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y un importante número de comités de participación política de las víctimas, fue un primer paso en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Igualmente, la emisión de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ha sido otro importante avance. Entre los principales resultados se puede resaltar que el desmonte del paramilitarismo permitió conocer los urdimbres de la criminalidad organizada, su relación con funcionarios y servidores públicos, la aceptación y reconocimiento de más de 7 millones de víctimas, la creación de programas sociales con fines de apoyo y reparación psicológica y económica de las poblaciones afectadas, pero también la construcción de programas de atención a los excombatientes como los que lideró la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, hoy llamada Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización. Justamente, fue con base en experiencias de desarme y desmovilización que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se logró firmar la paz con la guerrilla de las FARC y construir un acuerdo político con el que se pretende cerrar las brechas causantes de la violencia en Colombia. Con este acuerdo se consolidó la agenda que debe guiar al Estado en la búsqueda de la paz política y social. Se crearon nuevas instituciones encargadas de atender el conflicto tales como la Justicia Especial para la Paz JEP, la cual funciona como Tribunal de Justicia Transicional al que han llegado no solo los excombatientes de la guerrilla, sino militares y funcionarios vinculados al conflicto. En su corto tiempo se ha logrado avanzar en 7 macrocasos. Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC. Priorización de la situación territorial de Ricaute, Tumaco y Barbacoas. Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado que suman 6.402 hechos victimizantes durante la puesta en marcha de la seguridad democrática, lo que a juicio de la JEP, hizo parte de los incentivos y de body count impulsados por esta política de Estado. Situación territorial de la región de Urabá. Priorización de la región territorial norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Victimización de miembros de la Unión Patriótica. Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Otra institución importante en este marco de construcción de verdad ha sido la Comisión de la Verdad, la cual, aunque no tiene carácter vinculante, representa otro avance importante en materia de construcción de paz. Su función es recoger los relatos de los participantes de la guerra que, de manera voluntaria, quieran contribuir con la verdad del conflicto. Se espera que esta comisión confronte la información recolectada y construya un documento público que será usado como parte de la historia nacional. Otra institución importante es el Museo de Memoria, el cual se une a otras iniciativas creadas después de Justicia y Paz conocidas como los Salones del Nunca Más. Si bien,
Actualmente en el país persiste la violencia armada, sin lugar a duda, priorizar la vida sobre cualquier proyecto político ha permitido ir cerrando los ciclos de la violencia.